es una mesa que suele ser tan estupenda como la anterior. Y tiene la palabra María José Marrodán, España. Os ruego, por favor, que no vayamos haciendo descuentos y las cosas como en el fútbol. Vamos con el tiempo, venga. Son las 12:15 y empezamos la segunda mesa. Buenos días. He encendido la cámara. Ahora. Buenos días. Pues muchísimas gracias, María Antonia. Muchísimas gracias a Basilio y el Grupo Social Pigmalión y a la Universidad por estar aquí, pero sobre todo por todo lo que estoy aprendiendo. Habéis sido extraordinarias. Está a punto de abandonar la sala, pero por respeto me quedo. Yo no he hecho una documentación tan exhaustiva y tan preciosa como la que hemos venido escuchando en estas disertaciones, y lo he enfocado más hacia lo que ha sido la creación literaria y un referente concreto, porque es muy difícil poner un referente para mí, ni español ni hispanoamericano o incluso las poetas africanas que he conocido ahora mismo. Simplemente decir que cuando uno escribe realmente puede ser consciente de lo que está escribiendo, pero es inconsciente de todo lo que ha ido acumulando en el bagaje de lecturas que ha tenido a lo mejor desde la infancia, y no solamente de la literatura escrita, sino también de la literatura oral que ha escuchado a profesores, a familias. Para mí, quizá el referente que tengo más cercano, que recuerdo, pues es a los 11 años cuando leí un cuentecito de Ana María Matute, La rama seca. Es un cuento que conoceréis de una niña que está enferma y ya no la llevan al campo, y hay una mujer del doctor, como aquí, que tiene que vigilarla un poco pero sin acercarse, ¿no? En resumen, la niña en su soledad ha creado una muñequita que se llama Pipa, que está con una ramita de un palo seco a la que le ha puesto una telita con la que habla y se distrae. Clementina, que es la mujer del doctor, la vigila hasta que un día pues ya cae muy enferma. Y el hermano que tiene, Pascualín, pues ya sabe lo que son los hermanos, ¿no? Le ha quitado su muñeca y ella quiere encontrarla a toda costa. Clementina se marcha a la ciudad, le trae una muñeca preciosísima, pero ella quiere a Pipa, que es su muñeca. Clementina le hace con otro palito un vestidito y un tal, pero ella quiere a Pipa, porque Pipa es única, ¿no? Finalmente la niña fallece y al cabo de mucho tiempo Clementina encuentra a la Pipa auténtica tirada en el basurero y dice, qué bonita es Pipa. Es que es verdad, es que Pipa es única, ¿no? Eso me marcó profundamente y creo que de ahí nacieron mi interés por educar y por ayudar, y también mi interés por la literatura infantil. Ana María Matute, en nuestra Rioja, pues es un referente. No es riojana, es catalana, pero a los 4 años vino a un pueblecito, Mansilla de la Sierra, porque estaba muy enferma y la cuidaron sus abuelos. Ese estar en un pueblo viniendo de Madrid y de Cataluña, de ciudades tan grandes, configuró en ella un estilo literario que también se ha reflejado en sus obras, y también ha captado esa esencia del pueblo, ¿no? De las gentes del pueblo. De hecho, ella tiene una obra que se llama Paulina y nos recuerda a la Heidi, ¿no? Paulina se escribió en 1960, Heidi en 1880. Ella dice que no, siempre ha dicho que no es autobiográfica, pero la forma de narrar esa niña enferma en un pueblo y describiendo el pueblo y la gente parece muy autobiográfica, ¿no? Sufrió la guerra civil como todos los autores que estuvieron aquí, todas las personas, y también esa separación de madre, ¿no? Porque al separarse del esposo, pues la ley española le prohibía estar con su hijo. Creo que estas connotaciones de unas guerras muy diferentes de otras y unas situaciones muy diferentes de otras, pero ese ser madre, aquí hemos oído como la madre es empleada como algo poderoso para por debajo ir socavando y ir consiguiendo las voluntades, como la madre sufridora, como la madre tiene muchísimas funciones. Pues aquí una de ellas es la separación de un hijo, ¿no? Eso no le quitó de seguir escribiendo, sí le impidió salir de España, a Niza o a otros lugares por la guerra,
y por la autoridad del franquismo, pero ella siguió adelante. No sé si, creo que sí es conocido que en el 2009 fue la primera mujer que ingresó una obra en las cajas del Instituto Cervantes, y esa obra fue El olvidado rey gurú. Buenísima, me dices, buenísima. El olvidado rey gurú, que unos consideran casi ciencia ficción, otra guerra mitológica, otro inteligencia emocional, pero que en realidad creo que es un constructo de todo ello y un legado maravilloso, que no su único legado, porque ella a través del tiempo ha tenido muchísimos reconocimientos, ¿no? Pues el Premio Nacional de las Letras, el Premio Cervantes y otros muchos. También para los que escribimos es importante saber que, o por lo menos en esta parte, ¿no? En esta parte donde hablamos también de nuestras propias guerras, pues como ahora mismo está pasando en Colombia, ¿no? Es un rechazo en Israel, en 57 países abiertas, unas guerras muy cruentas, ¿no? Las guerrillas que hacemos por aquí. Pues ella, no sé ya lo que iba a decir, porque se me ha olvidado, pues esa preocupación que ha tenido por los niños, por las madres, y también esa depresión que a veces sufrió y sufrió en muchos momentos de su vida, creo que también es una sustancia y una tela que nos une a las creadoras, que nos une a nuestros países y que une a toda la sociedad. Yo me he puesto aquí el reloj para no pasarme, y aunque quisiera hablar muchísimo más de Ana María Matute y de otras autoras que me han causado gran impresión, sobre todo en poesía, no puedo dejar de citar a Juana de Ibarburu. Juana de Ibarburu, uruguaya, bueno, es una pasión para mí, ¿no? Alfonsina Storni, bueno, muchísimas más. Pero sí quiero aprovechar un poco este momento, porque una de las cosas que hacemos las escritoras y los escritores es, además de ser cronistas de nuestro momento, somos también cronistas de nuestras emociones y de las emociones que se respiran alrededor nuestro. Pues quisiera, si tengo permiso, que creo que tengo un poquito de tiempo, leeros un pequeño poema, porque a veces en las partes más cómodas, como puede ser nuestra casa aquí, pues nos parece que nunca nos va a llegar una guerra como la que se están viviendo en estos 57 conflictos gravísimos, donde están muriendo los niños y la gente más inocente, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a leer Lápidas, que empieza con unos versos de Nassim Hikmet. Dice: todas las mañanas al alba mi corazón es fusilado en Grecia. Hay una lápida al borde de mi cama. En las lunas sin noche me arroja los nombres que le habitan. Muertos, muertos de frío, de hambre, de metralla, de silencio. Muertos con apellidos pomposos y vidas de juguete. Con apellidos huérfanos del pan de cada día en el corazón de alguien. Muertos a solas, a escondidas, en pateras, en bombas de hospitales, escuelas, residencias. Hay una lápida al borde de mi cama que me lanza sus huesos, que protege el plasma de inocentes. Al llegar a mi almohada, al besar mis oídos, levanta mi voz y mi conciencia y te aviso. En el rincón más inhóspito de tu cuarto, cómodo y caliente, hay una lápida esperando. Llegará al borde de tu lecho y en las lunas sin noches va a arrojarte todos los nombres que la habitan. Y para terminar con algo más alegre, pues deciros que aquí hemos hablado de Bellas Durmientes, no exactamente de los cuentos de Bellas Durmientes, que me ha encantado, pero sí que esta tradición que también hemos arrastrado de los cuentos infantiles ha hecho también mella en la mujer y en el papel, en los roles que tenemos las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, y quizá por ello, por este sentido de la educación, por esta rama seca que quiere ayudar al que más sufre, y también porque se quiere no repetir roles que ahora mismo no tienen sentido y debemos de avanzar en un cambio, no solo cuando hay una guerra, sino cuando hay la guerra silenciosa de lo que nos acalla, pues quizá por eso salió Una princesa en serio, que Una princesa en serio revisa
los roles que se han visto en los cuentos, la Bella Durmiente, la Cenicienta, Rapunzel, la Princesa del Guisante, para en tono de verso pues explicar que ya somos unas princesas, ya somos las personas que tenemos que ser si nos miramos dentro, si sacamos afuera lo que podemos dar a la gente, lo que podemos dar a los compañeros y nos cuidamos, nos valoramos y cuidamos a los demás. Y yo creo que no quiero gastar más mi tiempo, quiero dárselo a quien le corresponda o al público, ni simplemente agradecer, y que creo que esta labor que hacemos de creadoras, de sacar a la luz los que nos vienen de atrás, de lo que nos alimentamos y dar algo a los que vienen detrás, o sea, vienen después de nosotros, es una de las labores más importantes que podemos hacer como mujeres, como persona individual y en este momento como creadoras. Muchísimas gracias. Bien, vamos ya disciplinándonos en los tiempos, todos podemos. Presento ahora a Florencia Buenaventura, Colombia. Bueno, a todas las que escuché y a ti me han enriquecido enormemente y me siento pequeñita, pero les voy a contar el cuento que ha ocurrido en mi país con este libro que es Mujeres y Hombres de Macondo. Y como yo creí ser juiciosa con el tema, entonces escribí sobre la ética y la estética sobre este libro. Me dicen que padezco el síndrome de K. Un buen escritor amigo mío leyó esta obra y dijo de mí que padecía algo que se llamaba el síndrome de K. Les cuento por qué. Rememorando al grandioso personal y filósofo Kafka, cuentan que él leyó el Quijote como nadie quizá lo había leído y terminó escribiendo las aventuras de Sancho Panza. Por esas genialidades del escritor, amigo mío, Julio César Londoño, ganador creo que de varios premios, por estas genialidades el escritor dijo que yo sufro el síndrome de K por haber leído a García Márquez 20, 21 y más de 23 veces y terminar escribiendo sobre ese mundo macondiano. Ustedes me perdonan la comparación, pero así quedó escrito. Y aún me repongo de semejante ocurrencia y declaro en público que si es algo imposible de negarme, de aceptar esta meritoria patología. Hago aquí con este libro el honor a ese epíteto desde el análisis gráfico y literario policromático de mi visión sobre ese mundo de 100 años de soledad. Kafka escribe entonces las aventuras de Sancho Panza, se mete en un mundo fantástico que le suscita haber leído con tanta pasión a Cervantes, ya que de alguna manera era ese personaje mágico de sus sueños que le haría contraste con el Gregorio Samsa. Kafka hizo entonces su agosto, como diríamos los latinoamericanos, cuando escribió su obra basada en el Quijote de la Mancha, un libro ícono de la lengua española y que siendo checo, escritor de gran relevancia de la lengua española, considerado uno de los más influyentes en la literatura del siglo XX, asume inmiscuirse en esa obra de relevancia no escrita en su lengua materna. Esta práctica de escribir sobre lo escrito y sobre las narrativas existentes está arraigada desde principios de la humanidad, desde las primeras obras dramatúrgicas, poéticas, que no nacieron de la nada, sino de otras ideas, de otras experiencias. Cada obra deriva de otra obra y también es original, porque la interpretación puede tener la inspiración, si no enriquece la obra, por lo menos hace honor a ella. Desde este supuesto, de este síndrome que padezco, el síndrome de K, 100 años de soledad, se queda pegado en mi memoria como una forma de subsistencia a mis recuerdos. Desde el primer impulso que llegó a mi pluma y a mi emoción fue bucear en ese libro, 100 años de soledad, y en cada momento me enfrentaba a esa fantasía y era un instante solamente mío. Este proyecto, que ahora se llama libro, lo inicié dibujando personajes, apropiándome de su color, de su forma, de acuerdo a lo que yo sentía leer sobre ellos. Fueron los dibujos, las pinturas, las plumillas, y luego las gráficas y luego las narraciones, guardando cada nombre en su contexto. Conté lo que yo creía
que el Nobel no contaba. Muy atrevida yo, pero bueno, eso lo hice. Me entregué a cada cosa y relaté lo que yo suponía que el escritor se le había quedado entre el tintero, que algunos de ellos podía salirse de escena y hacer un guión original o contar algo más. Con esa libertad del artista para crear, respetando la esencia de la obra, viéndola desde la otra esquina, con otros ojos y otra manera, y ante todo con una infinita admiración, es lógico aceptar y saber que estaba sobre ese pueblo llamado Macondo. Allí estaba, en esa vecindad, en lo cotidiano, en ese día que duraría 100 años. Podría sintetizar contándoles que este libro para mí fue como una dramatización de la novela de Gao. Perdónenme que le diga Gao, pero es que ya me he vuelto tan amiga de él. Para crear una obra, en este caso literaria, que nace de otra, conservando el respeto que incita la ética, la originalidad, requiere que tenga propuestas diferentes, diversas, que evoque buenas consecuencias. Y cuando digo buenas consecuencias, es que pueda resultar de pronto un libro maravilloso, con su propia libertad, con su propia identidad, con su propia estética. Este ha sido entonces mi goce en la creación de Mujeres y Hombres de Macondo. De cara a la obra del autor, y como último goce, les cuento que también el día antes de la impresión aquí en España, afanada, encontré una foto de Gao que me miró directamente y le respondí con un lápiz y 2 colores en blanco y negro. En cada trazo fue entonces saliendo ese rostro que no necesitaba nombre y me gritaba esa nueva narrativa. Soy yo, Gabriel García Márquez, y te lo apruebo. Esta es la pintura que le hice a Gao antes de terminar el libro. Gracias, muy amables. Perdón que los diga, pero cada ilustración tiene un pequeño relato que si alcanzo les cuento el de Úrsula, pero no sé si tengo tiempo. Pues yo creo que no. Ok. El árbitro no sacó la tarjeta roja, pero el almuerzo lo cuenta. Luego no fue. Bueno, pero como dicen en México, un pequeño publicitario, lo está ojeando, escuchándote, es una maravilla, es una maravilla. Entonces, bueno, pues un pequeño publicitario, como dicen en México y en España, en la caseta 344 de la lista del libro, están los libros de las escritoras y viva la feria del libro. Sí. Bien, entonces ahora damos la palabra a mi querida amiga, ya que el año pasado vimos aquí un día de gloria, ¿verdad?, con los premios, en fin. Beatriz Saavedra Gastell, de México. Con gusto, Beatriz. Yo tengo una presentación, pero no sé si la puedan pasar. Sí. Bueno, yo creo que la USB. Mira, salta tu misma bestia. Sí. Esto y pones la USB y la ¿Me puedes ayudar? ¿Dónde está la USB? Ahí está, encimita nada más. Ponla allá abajo. Si la tecnología no nos hace sabotaje, funciona rápido, maravilloso. Sí, así. Pero más a veces se ponen todas las máquinas. Se pueden medio pasar las unas fotitos. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy ¿Cómo se llama? Aurora Reyes. Aurora. Bueno, yo soy Beatriz Saavedra, mexicana, y bueno, para los que no me conocen, pues yo soy poeta, básicamente, ensayista, tengo ya casi 30 libros publicados, y bueno, me dedico además a la defensa de las mujeres en la literatura. Soy directora del Festival Internacional La Mujer en las Letras, del ciclo Poéticas de la Inteligencia en el Museo de la Mujer de la UNAM, que este ciclo precisamente defendemos la figura, la biografía, la escritura de mujeres en todo el mundo. Este ciclo tiene ya creo que 14 años y bueno, es parte de mi quehacer en la literatura. Este año, el mes pasado, acaba de salir el libro Aurora Reyes, la rebelión de la palabra,
por el centenario de la Academia de Historia de la UNAM. Y bueno, pues me he dado a la tarea de investigar quién fue Aurora Reyes, quien fue la primera muralista mexicana, pero también fue una gran poeta. Y como ella decía, cuando hay una reunión de muralismo no me invitan porque soy poeta, y cuando hay una lectura de poesía no me invitan porque Aurora, es que tú eres muralista. Y bueno, creo que eso nos ha pasado a muchas mujeres. Yo sí escribí un breve texto y voy a irlo leyendo. Y ya si quieren, pueden pasarlas. Sí, por favor, muchas gracias. Aquí me encanta porque somos mujeres trabajando por mujeres, que yo siempre digo, y aquí muchas gracias a quienes mis amigas que me están ayudando. Bueno, la visión renovadora y mediadora que Aurora Reyes imprimió en su producción pictórica, muralística, literaria y educativa impactó definitivamente en la historia de su época, porque varios de sus programas y actividades se convirtieron en estatutos de libertad y expresión para las mujeres. Y los cambios estructurales que fue instaurando dentro y fuera del muralismo mexicano abrieron un camino bajo la estrategia que instigó y que sigue todavía vigente en la actualidad. La escritora, gran amiga de Frida Kahlo, hermana, debatió la ideología del poder dominante, modificó los conceptos patriarcales, combatió con coraje los prejuicios sexuales de clase y raciales, y definió una propuesta femenina revolucionaria, un plan novedoso por un México más igualitario. Reyes articuló en la práctica corporativa los ejes de su labor, estableciendo una relación directa y compleja entre la educación, el trabajo y la existencia digna de las mujeres. Hoy que hablamos de esta mesa de ética y estética, no hay mejor lugar para hablar de Aurora Reyes, hablando de una ética que siempre rigió su vida a costa de su propio desarrollo como maestra, como madre, como muralista. Ella forma parte de ese primer grupo antecesor de mujeres poetas nacidas en la primera década del siglo XX. Ella, junto con grandes otras mujeres, fueron abriendo un camino inexplorado y emprendieron la búsqueda en el pensamiento y en la palabra para desarrollar una obra diferente de acuerdo a sus formaciones académicas y sociales y en base a la idiosincrasia de cada una de ellas. Ella trabajó en 1927 en la Secretaría de Educación Pública, que le otorgó el nombramiento de profesora en artes plásticas. De esta manera pudo trabajar en escuelas primarias impartiendo esta asignatura. Desde el comienzo de su trabajo como maestra, articuló su misión de educadora a los movimientos artísticos que se desarrollaban en México. La mayor parte de las artistas de esa época trabajaron también en las aulas. La obra literaria de Aurora Reyes está hermanada vivencialmente a su oficio en las artes plásticas. Ve el mundo, lo describe, lo siente y lo nombra. Poesía y pintura unifican un todo que puede analizarse por sus correspondencias, pues como ella misma comentó, creaba, cito, poesía con colores y pintaba basada en las palabras. Este carácter interdisciplinario confiere un especial y singular trabajo, aunque cabe mencionar que en ocasiones la colocó en circunstancias de poco reconocimiento. Ella escribe Humanos Paisajes en el 53, Palabras al Desierto en el colectivo de 3 poetas mexicanos en 1974 y Espiral de Retorno en 1981, que reúne la producción completa y agrega el poema Cosecha Estelar. Aurora considera al ritmo como un detonador del lado oscuro e instintivo del hombre. Lo contraponía a la luz de la prosa que pertenecía, según sus experiencias, a la parte consciente y racional del ser humano. Su prosa está colmada de luz al exterior como la conciencia misma. Sus múltiples vías pueden impresionar, como lo podemos observar en el poema Brindis Intermedio, donde ella une elementos de una tangibilidad al orinismo, dice este poema. Toma muerte esta copa vacía de tormenta, de sed y distancia.
hallarás el sabor de una lágrima, esta gota solidificada que en tu boca será diluida, es la suma integral de mi nada. Lo cierto es que su convivencia habitual con los materiales propios del artista plástico estimuló la fuerza de lo determinado en su imaginación. Esta condición le asignó edificar una poética de amplias repercusiones sensoriales a través de una profusión de imágenes que exploran, por un lado, la materialidad de los 4 elementos y por el otro, expresan el anhelo del yo poético para difundirse en estos componentes fundamentales entre el cosmos y el espíritu humano. Tiene además poemas dedicados a México. Por ejemplo, este poema infinito, bueno, dice: ¿cómo desordenaste los fantasmas del tiempo? ¿Cómo caíste sombra sobre sombra y poblaste la selva, de selva mi desierto? Te conocí en la música del agua, en la verde sonrisa de la tierra, en el sabor metálico del aire. Rodaron hasta el fondo mis ojos, imágenes, caricias, en vencido columpio de hoja seca. El periodo histórico que vivió Reyes le permitió sumergirse en el enriquecido ambiente de la vanguardia literaria mexicana junto a otras grandes creadoras, justo en los días en los que los creadores rompían con los afanes preciosistas del modernismo. De esta forma pudo aprender y asirse a varias fuentes de tendencias de los grupos que participaban en la escena cultural de los años 20. Para Reyes, las palabras de libertad y de tierra son una base de su pintura y de su poética. Son la base principal de un sentir, de una expresión artística, un afán por libertad que se ve enraizado dentro de las palabras como si fueran una evocación. Expande las raíces de sus palabras en esa tierra que le ha dado la patria y las bases de su autonomía en la naturaleza misma, donde el héroe va ascendiendo como un árbol, como una efigie luminosa que la sacraliza. Escribe en su poema Estancias en el desierto: ardiente, nueva luz abre mis ojos, renace adulta la infantil mirada, crecen los ecos de tu poblada, ausencia presente y encendida en la distancia. A la espalda del cielo se desnudan las sombras, brota su lirio el día, huérfana sonrisa camina sobre el alba. Hay una casa gris, una carreta, una última calle de ceniza. Escucho cómo el sueño se desliza en el silencio. Yo siento las corrientes de sed hasta mis huesos. Muy bien, ¿verdad? Bueno, voy a pasar todas las conclusiones para cerrar un poco. Para Aurora Reyes, el orden del imaginario es una distinción. Indaga en la vitalidad del cosmos para situar al hombre en los diversos espacios concéntricos del tiempo. Ella fundamenta la noción del proceso del significado desde la materialidad avasalladora de los elementos, en la vehemente conciencia de su ser terrenal, donde el habitante del universo ansía ser uno con el infinito para componer él mismo un elemento de la espiral en retorno que proyecta el acontecer. Es preciso resaltar su talento inagotable porque su curiosidad y rigor, pero sin talento no tendremos cómo tener a una artista auténtica y creadora, a alguien que domine el lenguaje, percibe esa materia esencial y la plasma con alta temperatura en el idioma. La esencia del lenguaje que marca a algunos seres desde la infancia y continúa siempre ya abierta. En el primer plano de la poesía está el lenguaje como un símbolo, el lenguaje que observamos como un paisaje. Ese es el tema. Lo que sacude a Reyes a escribirlo es la búsqueda de lo que ya no se va a dar. Es una cita gozosa, una paradoja casi mística.
porque es infinita como el universo. La escritura es una indagación inquebrantable, un círculo de revelaciones incesantes, como una combinatoria inalcanzable, como posibilidades siempre nuevas, y eso aporta un placer intenso al escritor, a la escritora en este caso. El mundo de Aurora Reyes gira en torno a la palabra y al hallazgo. En su justeza de la máxima precisión y originalidad es en esa combinatoria. Las palabras quedan vibrando como saetas recién lanzadas, y así en la vibración misma el texto se disipa y resucita la palabra. En su poesía lo crucial es para ella la magia verbal y la exactitud, una constante indagación verbal, fruto de la naturaleza esencial, de la cercanía al color y a la materia, de la exactitud de formas y símbolos, de un nacionalismo formidable. Tiene sus privilegios, y de esos privilegios se ciñe Aurora Reyes, de ese sentir vital de la naturaleza y de las formas que coexisten todos los días en nuestro México tan querido. Muchas gracias. Aquí esta especie de olimpiada de escritoras que estamos haciendo va funcionando, recuperando tiempos. Pues ahora tenemos a la escritora Vivian Yaimo Colombia. ¡Bravo, Colombia! Bueno, como todas mis predecesoras, estoy muy agradecida con esta invitación, complacidísima de estar aquí y expresarme de la manera más auténtica posible. Soy, como ya dijeron, Vivian Yaimo, soy nacida en Cartagena de Indias, Colombia, hija de padre inmigrante italiano, nacido en Italia, llegó a Colombia con la Segunda Guerra Mundial, y de madre toludeña, nacida en un pueblecito chiquito llamado Tolú, del Caribe colombiano. Luego llevo la característica fundamental de la identidad latinoamericana, la trietnia, que bien ha llamado un gran autor colombiano, Manuel Zapata Olivella. La trietnia es una nueva identidad generada por las tres combinaciones de África, Europa y Sudamérica y América. Esas tres etnias generan una nueva, que es la nueva identidad, creada por él, con la que estoy totalmente de acuerdo, como algo que quiere descolonizar el concepto de las razas mestizas que se han llamado durante toda la historia. Somos mestizos, sí, pero somos la trietnia latinoamericana. De una forma, digamos, yo reconocer la riqueza es como una manera de reconocer la riqueza afro, la riqueza americana y la riqueza europea, sin quitarle nada valioso a ninguna y convertirnos en una nueva. Más o menos es lo que quiero expresar con esa trietnia. Bueno, yo, a raíz de ese tema, con mi padre amoroso italiano que nunca entendió mi mentalidad caribeña y el tambor africano que tenía por dentro, escribí algunos poemas sobre ese tema que quiero compartirles inicialmente. El primero se llama Padre no sabía y dice, me va a permitir leerlo de aquí porque el libro hace parte de una antología que pesa 1 kilo, donde hay 25 autores del Pacífico y 25 del Caribe colombiano, y era imposible traerlo, entonces lo tengo aquí. Padre no sabía. Padre vino de lejos. Aquel barco gigante arrimó al mar Caribe, caliente como un caldo de invierno. Traía la guerra por dentro, igual que su proceder y su camisa. No sabía que el amor se estremece bajo las palmas, que la guerra entre sensuales caderas y bulliciosos nativos
es una danza, que el tambor y las olas se juntan para la fiesta y que los negros son mayoría para alegría de esta tierra. Cómo le dolía a padre verme el África por dentro, callaba mis pies descalzos, mi ardor caribe y señero. Él me quería europea, como su sangre y la de abuelo, y sí que la tenía, pero mezclada en el cuerpo, donde el Caribe ardoroso venea sudores y sueños. De la misma línea del reclamo de la identidad. Toca tambor. Te falta una nota, toca. Toca tambor por el África. Llora la piel que llora, los pies descalzos, las llagas. 1, 2, 3, tambor que implora el perdón y lo canta. Que falta esa nota, llora por mis hermanos del África. Llegaron por mi Caribe, mar que acaricia y arrasa, mar que duele en clamores y también concede las gracias. Toca tambor por la vida, por la herencia espiritual y las danzas. Te falta una nota, toca. Toca tambor por el África. Luego ya, como hacemos los poetas, buscando identidad y comodidad con la voz, fui arribando al libro que prácticamente me trae hoy aquí, que es sobre un tapiz de alas rojas, editado por Cial Pigmalión, en el que exploro el tema erótico de una manera sutil y en el que también incluyo, siempre de la mano erótica y de pareja, algo de la mitología griega. Entonces les presento, este libro es muy especial para mí porque mi esposo, que está ahí grabándome, es escultor ¿cómo se llama? Varilla en hierro, y las cuatro partes del libro tienen esculturas de él, cosa que me parece como un libro hecho conjuntamente y me encanta. Bueno, voy a compartirles de este libro unos 4 poemas, son cortos, son breves, y ya les describí más o menos el móvil de los mismos. Ninfa de tus aguas, soy ninfa de tus aguas. Te has hecho desde el lago, en los círculos húmedos de la sensualidad, donde se funde el deseo con la ilusión y el mito. 1. Segundos. Milenios tal vez transcurren sin mí, sin ti. Momentos sublimes en que extraviamos el nombre y allanamos el Olimpo, sin que el rayo de Zeus nos logre dividir. Anfibia, soy agua y bosque, peces y aves entonan mi canto verde azul, armonía de manantial, trino silvestre, mi piel es trigueña como el búho y el roble, el pez gato y la trucha arcoíris, mis raíces trazan caminos y ondulaciones de río y mar. Soy criatura de los mundos en el amor, ya en la espesura selvática, ya en la hondura del océano. Y para terminar con el libro que les comparto, es muy especial para mí, Oda a la serpiente, porque fue la que tentó a Eva, y me encanta ese personaje. Entonces dice: danza la serpiente en su regato, en la escasa corriente del olvido, pecadora primigenia, dueña del secreto de los siglos. No cambies más tu cabellera, viértela completa en el exilio, sosténla ingrávida en el bosque, aguarda por las Evas del camino. Para terminar, les quiero sugerir, si no la conocen, la lectura de una gran autora, una poeta colombiana, del principio del siglo XIX, de 1800, como la que hemos mencionado aquí, Juana de Ibarburu y otras.
que se llama Meira del Mar. Meira no obtuvo premios internacionales como Gabriela Mistral, pero fue su amiga y estuvo en comunicación con Alfonsina Storni, Juan Barború, Gabriela Mistral, y una que se nos queda, que también era importantísima y no le hemos dicho, que era Delfina Agostini, también pionera de esa época. Meira nació el 21 de agosto de 1922 y se murió en 2009. Como les digo, nunca ganó un premio internacional, pero fue miembro de la Academia de la Lengua Colombiana, fue siempre maestra de escuela, fue profesora universitaria, catedrática, nunca se casó, no tuvo suerte, digamos, según ella misma decía en algunas entrevistas, en el amor, pero no le hizo falta porque tenía sus letras. No les voy a leer poemas porque los encuentran en internet, bueno, por montones, pero quiero dejarles esa inquietud. Los que no la conozcan, lean a Meira. Es de una ciudad, Barranquilla, Caribe, a hora y media de la ciudad mía, Cartagena, y ella nos representa como mujeres caribeñas en la poesía y fue pionera para nosotras, es supremamente importante. Gracias a todos, un placer. Gracias. Yo creo que la competición olímpica de escritoras va fenomenal y el partido de fútbol va muy bien. Entonces parece civilizado que hagamos 5 minutos para visitar a Mr. Roca o lo que sea. Sí, muy bien. Vale. Pero luego seremos exactos, puntuales, nada de irse a tomar el café. Conocemos la antropología humana. La mesa, el siguiente se vaya poniendo en posiciones, ¿vale?